Hola, esto es Files al Cubo, el especial de Test al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y la red La Tecnología, donde venimos a hablar de juegos pequeños, de fillers, cosas para rellenar. Yo soy José Mari García y conmigo están Pablo Trinidad y David Muñoz. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí esperando la crema de yogur. Sí. ¿Qué tal? Bueno, yo por aquí rellenando. Efectivamente, hemos tenido que poner este episodio de relleno porque el episodio de la cuarta temporada no está todavía listo, el siguiente, pero ya pronto llegará, no hay problema. Sí. Ya en la cocina. Hombre, ya tenemos tema, que es lo importante, y bueno, ya iremos viendo cómo va evolucionando, pero hoy vamos a hacer una retrospectiva con esa primera temporada y los juegos de carreras, ¿no? Exactamente, el cuarto episodio, los mejores juegos de mesa de carreras, que hablamos ahí de juegazos como el K2. Como el gran juego de carreras de ¿cómo era? El New Science. El New Science, claro, porque todo el mundo sabe que en Newton pues, le daba también un poquito a lo que eran las medias maratones, ¿no? El tío entrenaba y se coló ahí como juego merecido de carrera. Es que no se puede innovar, no se puede innovar aquí en este programa. Sois un desastre. Y como yo vaticino que Jockey va a cobrarse una pieza ahí. Evidentemente, sí, yo se lo hemos puesto a huevo. Además, como en el anterior de Fileres al Cubo también le dimos un poco de cera, nos tiene ganas. Aquí viene la venganza. ¿Queréis escuchar la venganza? En breves momentos con vosotros. Bueno, pues nada, adelante con el audio de Jockey, disfrutadlo. ¡Hey! ¿Qué tal, Cubers? ¿Cómo lo lleváis? Aquí vengo otro ratito a recomendaros un buen número de juegos pequeños y rápidos de desarrollar. Antes de meternos en tarea con los juegos del episodio 4 de la primera temporada, que eran juegos de carreras, quería comentaros que sí, como algunos de vosotros me habéis dicho, el Isla de Sky fue un accessit en los juegos económicos en la temporada regular. Pero sinceramente, si Pablo puede decir que un juego de publicar artículos científicos para publicación en revistas tras revisión por pares es un juego de carreras, no pasa nada porque yo le dediqué más minutos a un juego bastante divertido que me parece que tuvo poco protagonismo en el episodio correspondiente. Dicho lo cual, nos ponemos nuestros guantes de conducir, nos ponemos nuestro casco y vamos a hablar de juegos de carreras. Si hablamos de juegos de carreras, así en general, no solo juegos de mesa, todos pensamos, nos viene a la cabeza cuando nos pasábamos las tardes de verano jugando a las chapas, tirados en el suelo, con un recorrido hecho de tiza, siendo los primeros en llegar a la meta con un golpe hábil de los dedos. Pues bien, tenemos la versión pureta, tenemos la versión para los que nos duelen las rodillas y para los que tenemos problemas con las articulaciones al tirarnos en el suelo. Pitch Car de Jean Dupoel es un juego que básicamente trata de eso, de ser los primeros en cruzar la meta pegándole golpes a unos gustosísimos discos de madera en distintos colores en un recorrido hecho con unos listones laminados con rectas cortas, rectas largas, curvas amplias, curvas estrechas, en el que podemos recordar nuestros tiempos de niños sin achaques y sin dolores. Un triunfo en toda reunión social de cierto número de gente, un indispensable en cualquier reunión familiar. Hablando de juegos que se salen un poquito de lo normal, ya sabéis que en este podcast nos encantan los juegos previos a 1970 y en mi caso particular tengo cierta querencia por los juegos de baraja de naipes tradicionales de toda la vida. Un híbrido entre ambos, entre los juegos tradicionales y los juegos modernos, es 1000 millas de 1954, publicado en España con varias ediciones por Heraclio Fournier con el imaginativo nombre de La canasta de la carretera.
no se jugara a la canasta. Creo que simplemente era un apelativo por señalar que no era un juego de niños y tratar de atraer a un público más adulto en una época en la que los juegos de niños eran en la baraja de familias del mundo o era el de los top trumps de juegos de coches en el que competíamos para ver qué carta era el que tenía mayor cilindrada o mayor volumen en el motor. 1000 millas o 1000 kilómetros es un juego básicamente en el que vamos bajando cartas numeradas con múltiplos de 25 desde el 25 hasta el 200 para ser los primeros que lleguemos exactamente a 1000 kilómetros. Eso sería fácil, no sería un juego de gestión de mano diferente de los demás, si no fuera porque hay interacción. Hay interacción lanzándole cartas de accidentes y de problemas a los demás. Puede chocarse contra una farola, puede quedarse sin gasolina, puede pinchar y hasta que no juegue la correspondiente carta de reparación no va a poder continuar sumando cartas en su cuenta particular. Además de estas cartas de reparación está la maravillosa carta comodín, el Coup Fourré, que es una carta que te protege contra un tipo de amenaza, pero es que además la guardas en tu mano escondida hasta que alguien te la lanza. Cuando alguien te lanza un pinchazo, se te llena la cara de satisfacción jugando tu carta de Coup Fourré neumático antipinchazos, tu neumático que no se estropea, que además no solo te protege de esa carta jugada contra ti, sino de todas las mismas que se vayan a jugar a lo largo de la ronda, y supone un importante incremento en puntos al final, en el recuento final. Aunque esto en verdad, yo siempre que lo he jugado, las reglas han tenido ciertas variaciones. Al principio tenían mucho más de anotar en papel. La última versión, yo tengo una edición de 2018 que compré en un supermercado francés normal y corriente. Ya simplifica mucho el recuento, simplifica mucho el uso de los Coup Fourré y es bastante más acelerada, más straightforward que diríamos en inglés, para directamente empezar a jugar y olvidarnos de los recuentos, más acorde a los tiempos actuales, dejando un poquito de lado el viejunismo de un juego de la década de los 50. Otro juego de carreras de cartas que sinceramente no lo conocía hasta que no me lo regalaron, es Famous 500. 500 ahí en apelación a las 500 millas de Indianápolis, aunque bueno, no tiene nada que ver, ambientado está en la época dorada de los juegos de coches, de las carreras de coches, y es un juego compuesto simplemente de 9 cartas. Y en las cartas hay dos tipos de información: la velocidad a la que vamos y los daños que sufre nuestro vehículo. Es un juego de 2 personas en el que no importa la distancia que saquemos con el adversario. De hecho, no hay manera de llevar la cuenta. El tablero es un simple hoja de papel. Hay varias en BGG, en la web del editor del juego, en las que el recorrido está dividido en varios tramos que pueden ser rectas, curvas abiertas o curvas cerradas. Según lo rápido que vayamos en cada uno de esos tramos, sufriremos más o menos desgaste, que tendremos que procurar que nunca baje a 0 antes del final de la carrera. Si somos el que ha jugado la carta con mayor número de puntos de victoria, nos llevaremos... puntos de victoria, ya no sé ni en qué estoy pensando. Si somos el que ha jugado la carta con mayor número de kilómetros, ganaremos más puntos de velocidad que el rival. Y los puntos de velocidad no solo determinan quién gana, porque la posición ya digo que va siempre pareja, sino que además podemos gastarlos en las paradas en boxes para poder reparar nuestro coche. De manera que podemos ser un poco agresivos para ganar cierto número de puntos de velocidad de ventaja con respecto al adversario, sabiendo que luego vamos a poder gastar unos cuantos en recuperar nuestro motor o en recuperar nuestros neumáticos. Una capa adicional de estrategia bastante de agradecer en un juego compuesto solo de 9 cartas es que nuestra mano es de 3 cartas,
pero una vez que la jugamos, se la damos al rival. De manera que si jugamos cartas muy buenas, conforme nos llegan de seguida y jugamos cartas muy rápidas, llegará un momento en el que todas nuestras cartas sean más lentas que las cartas del adversario, y ahí perderemos esa ventaja que habíamos sacado anteriormente. El resto de cartas, he dicho, son 9, tenemos 3 cada uno, quedan 3. Para que no sea siempre el mismo número de cartas, al final de cada vuelta, el jugador que ha ido más lento ese último tramo descarta una de sus cartas y roba la primera del mazo. De manera que se acaban jugando las mismas 9, pero no siempre en el mismo orden ni van a estar siempre disponibles al inicio de la partida. Un juego curioso, no conozco la distribución en España, no conozco si está en Print and Play, ni sé si se puede encontrar con facilidad. Pero verdaderamente si os lo encontráis en algún lugar, bien merece la pena, porque es otro de esos juegos compactos, ocupan poco, se puede jugar en el avión, en el autobús, se puede jugar en una mesa de una cafetería y es suficientemente rápido como para ser un juego de tiempo de espera en el dentista. Otro juego de carreras que no sabría deciros si me gusta por el juego en sí o estoy muy influido por los cerditos de goma simpáticos que movemos a lo largo de la carrera, es el Cerdos al Galope. Cerdos al Galope es un juego muy simple que tiene, como digo, unos cerditos de colores que se mueven por un tablerito de losetas que son básicamente todas iguales, en el que el mazo de cartas está compuesto de cartas en esos mismos colores que tenemos los cerditos delante. Podría parecer que uno de esos, como dice un amigo mío, hay 4 colores, no eres ninguno de los 4. Efectivamente, hay 6 colores, no eres ninguno de los 6, pero no se trata de apostar a qué cerdito va a ganar, sino se trata de ser el que consigue mover a la cabeza al cerdito en cada turno. Es decir, tú juegas una carta verde, tu cerdito verde va a avanzar al siguiente espacio vacío. Si el siguiente espacio que tiene delante de sí tiene un cerdo, pues va a saltar 1, 2, 3, los que sea, hasta que se encuentre una casilla vacía. De manera que siempre va a ir avanzando la fila de corredores. Puede ser que se produzcan huecos, de manera que no siempre se van avanzando todos los cerditos, se pueden ir haciendo ojos, se van haciendo huecos en la carrera. Si al bajar tu carta pones tu cerdito el primero de la fila, te vas a llevar un punto de victoria, una ficha. Y el juego van siendo turnos sucesivos hasta que hemos gastado todas las cartas. No se roba, no hay cartas de superpoderes, no se pueden bajar 2 cartas a la vez. El giro, lo que lo convierte en un juego verdaderamente divertido y tenso para las tardes de piscina y amigos, es que si en tu última carta no consigues que ese cerdo en cuestión se ponga el primero de la carrera, vas a perder todos los puntos que tienes acumulados. Entonces ahí está la estrategia. No es nada sesudo, no es nada muy difícil, no es como las carreras de Alonso de decir si vamos a una parada en boxes o vamos a 3, no. Pero cuando tienes varias cartas de color, puede que te interese ganar una ficha ahora o puede que te interese sacrificar ese punto de victoria para evitar que la cabeza se descuelgue mucho del pelotón y no puedas luego ser capaz de mantener los puntos de victoria que hayas acumulado. Ya os digo, juego entretenido, juego de piscina, muy, muy recomendable, aunque sea, ya os digo, influido o dejado llevar por lo gustosos que son los cerditos de goma. Juegos más tradicionales, juegos con más enjundia, tengo que mencionar uno de los primeros que descubrí allá por los primeros 2000, el Top Race, un juego de Wolfgang Kramer, reeditado recientemente por la editorial de Rob Daviau, Restoration Games, esa editorial que se dedica a coger juegos no olvidados, pero sí dejados un poco de lado en la vorágine de novedades y nuevos juegos que sacar, que ganó cierta notoriedad hace unos años por la reedición de La Isla de Fuego, el clásico de MB,
en el que el volcán iba tirándonos canicas que arrasaban con nuestros exploradores hasta el fondo, hasta abajo del todo, hasta la playa, y que iban a tener que empezar otra vez de nuevo el recorrido hasta la cima. Pues Top Race, o en la reedición como lo han llamado Downforce, es un juego ya con los elementos que sí estamos acostumbrados en un juego de carreras. Tiene coches en varios colores, puede que somos uno de esos colores de hecho, y además tiene un juego de subastas en el que apostaremos por ver quién es el que va a ganar. Las cartas están divididas en varios colores, indicando cuántas casillas va a mover cada uno de los coches que aparecen listados, de manera que nosotros miramos nuestras cartas, vemos nuestro color, vemos nuestro coche y vemos cuántos coches más vamos a mover. Entonces, si tanto con el importe del premio por llegar en buena posición a la meta el coche en sí, como con el dinero que saquemos por apostar a quiénes van a ser los coches que queden en mejor posición, esa suma total es lo que va a determinar quién gana la partida. De manera que puede ser que se nos dé muy mal mover los coches, pero sepamos quién es el que va a ganar, o puede que intentemos ir a por todas, puede que intentemos ir a quedar el primero y además apostar a que vamos a ser nosotros los que queden en el primero. De manera que mezcla esos elementos de juego de movimiento oculto, como por ejemplo el carrera de tortugas o carrera de erizos. Lo mezcla con el componente de apuestas de yo no sé cómo se las apaña, pero fulanito siempre gana los juegos de carreras. Pues entonces voy a apostar a que él gana y yo con limitarme a no quedar en una mala posición me vale. Y es esa combinación de juego en dos capas el que hace también un juego rápido, un juego bastante interesante y casi digno de ser destacado, si no fuera porque el último juego de hoy me tiene verdaderamente enamorado. Un juego de Thorsten Gimler, a quien ya mencionamos en los juegos de subastas por el No Gracias, reeditado, de hecho voy a hablar de la reedición más que de la primera edición, reeditado en 2016 por Osprey Games y en español por HT Publishers. Los Cuervos de Odín, Odin Ravens, un juego con una historia detrás. Efectivamente, somos Hugin o somos Munin, uno de los dos cuervos de Odín que nos ha mandado a recorrer el mundo entero y volver para contarle qué es lo que hemos visto. Los Cuervos de Odín tiene un tablero variante compuesto por diferentes cartas divididas en dos tipos de terreno, de manera que puestas todas en fila quedan dos lados, dos carriles por así decirlo, un carril a la izquierda y un carril a la derecha. Cada uno de nosotros pondremos nuestro cuervo en una de esas dos partes de la fila. Y para avanzar tenemos que ir jugando cartas de nuestra mano que coinciden con el tipo de terreno que hay dibujado a lo largo del camino. Además, para hacerlo más entretenido, más interesante, hay cartas en las que Loki afecta al recorrido. Puede haber bucles, puede haber cambios de posición, pueden añadirse cartas al recorrido, pueden quitarse, de manera que sabemos cómo va llegando, sabemos cómo queremos afectar al mapa, pero como es un recorrido de doble sentido, porque una vez que llegamos al final de la fila tenemos que volver a Odín a contarle lo que hemos visto, puede ser que lo que ahora nos viene bien nos lo estemos empeorando, y como además nosotros no sabemos la mano que tiene el rival, puede ser que estemos metiendo cartas que nos favorecen a nosotros en medio del recorrido, pero que al otro le favorezcan aún más. Es un juego corto, pero a pesar de corto bastante tenso, con una mecánica muy simple de explicar y con un arte, unas ilustraciones muy muy bonitas. La primera edición de Los Cuervos de Odín, publicado por Cosmos en su caja de juegos para dos en 2002, es también recomendable, pero sinceramente yo os recomendaría que no la buscarais, que os quedarais con la segunda edición, porque la primera solo fue publicada en alemán y tenía mucho texto.
era necesario mucha tradumaquetación para arreglarlo, y encima las cartas tienen un tamaño imaginativo para que se vea bien el arte, para que no quede todo demasiado compacto, demasiado apretado, y para que vista la mesa, de manera que no es fácil encontrar fundas. De hecho, creo que no hay fundas de ese tamaño porque son mucho más estrechas y largas de lo habitual, de manera que al barajar se iban a levantar los picos, no iba a quedar bien. Y la nueva edición corrige con las cartas de Loki, poniendo simplemente iconos. Son fáciles de entender, son más rápidos de jugar, sin tener que pararnos a leer tantas líneas, a interpretar la carta y sobre todo sin tener que traducir el texto. Y vaya, echando la vista atrás, me han quedado un buen número de juegos para dos. No, solo el Famous 500 y el Odin Raven. El resto de juegos han sido de coches, juegos sociales, juegos familiares. A ver si podemos reunirnos, no digo ya grandes reuniones, pero por lo menos sí con nuestro grupo habitual de gente, un poquito sin este miedo, sin estas preocupaciones, y podemos sacar los juegos de carreras. A mí es un género que me gusta especialmente, me parecen muy divertidos, tienen ese coste-oportunidad de lo que hagas ahora puede que no lo seas capaz de hacer después. Me parece que tienen la emoción como de llegar el primero, de que no te pillen, nunca puedes confiarte, siempre puede tener el otro una buena tirada o puede tener una carta útil con la que tú no contabas. Creo que los juegos de carreras son un juego que nunca falla, nunca viene mal. De hecho, tengo muchos en mi colección, no todos ellos filler, también algunos son más largos y siempre estoy deseando jugarlos. Así que nada, espero que a vosotros os haya picado el gusanillo con estos juegos también. Nos quedan ya solo 2 episodios en esta mini temporada de completismo en la que nos hemos embarcado en este verano-otoño de 2020 y nos queda terminar por todo lo alto. Vamos a ver si encontramos juegos crema para mencionaros en estos 2 últimos episodios. Lo dicho, compañeros, cubers, amigos, nos vemos en redes sociales, nos vemos en el grupo de Telegram, nos vemos en los comentarios de iVoox y ya sabéis, jugad mucho.